Es el caso del populismo, es el caso de los gobiernos progres, es el caso del experiencia socialista, precipitadas generalizaciones e insuficientes estudios particulares de casos. Bueno, pero en todos los casos que menciono está presente el tema de la hegemonía popular, que es obviamente la hegemonía de un nuevo poder, es también la hegemonía de clase, de las clases dominantes, y que no necesariamente coinciden una y otra, es decir, la hegemonía del poder y la hegemonía de las clases subalternas, ni los intereses de uno y de otro. De todas maneras, lo que quería subrayar, sobre todo a propósito del caso de Cuba, que como ustedes saben es un proceso que se origina en una revolución popular, donde las fuentes de la hegemonía que se pueden inventariar, quizás de una manera incompleta, es el surgimiento de un nuevo poder político, las transformaciones sociales que se realizan a partir de este, la construcción de un nuevo discurso, con lo cual me hago la clotiano también, y finalmente el orden institucional que se establece. Y precisamente quería centrar mi presentación en lo que yo le quiero adjudicar al orden institucional en la creación y en la conformación de esa hegemonía. Bueno, por supuesto la revolución dio lugar a varios órdenes institucionales a lo largo de un periodo de más de 50 años de experiencia. De hecho, se identifican hasta 5 periodos institucionales, y el último, en el cual estaríamos, habría iniciado en el 2011, a partir de un nuevo proceso de reformas económicas, de un programa de reformas económicas que está en curso y del cual se derivan inevitablemente también importantes cambios institucionales. Bueno, sería interesante decir que de este orden anterior, o de estos 5 décadas, y ahora implicados en los cambios institucionales que se pretenden con este proceso de reforma, es posible levantar un grupo de contradicciones, llamémosles así, que el orden institucional cubano ha estado atravesando durante todas estas décadas, y que de alguna manera, al enunciarlo, pueden ser útiles para otros ordenamientos institucionales en otras experiencias y países. Primero, se propone el socialismo y terminamos en un socialismo de Estado. Es decir, este orden institucional va a ser el socialismo y termina siendo un socialismo de Estado. Se sustenta el orden institucional en una norma institucional que a lo largo del tiempo sufre una enorme desviación, y el orden institucional real cada vez dista más del orden institucional normal. Se propicia la participación popular, que llega a tener cotas altísimas, pero no puede evitar que finalmente la burocracia tenga un peso exagerado en este orden institucional. El proyecto social que se promueve está centrado en el control democrático, pero no se puede evitar el auge de la corrupción. Y finalmente, para que el orden institucional y lo que se propone hacer sea viable, debe ser eficiente, y es posible advertir enormes manifestaciones de ineficiencia en este orden institucional realmente existe. Bueno, en virtud de eso y de muchas otras cosas, como ya dije, nos encontramos bajo un programa de reforma que tiene un nombre más chino que cubano: lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. No me dirán nada, que ya yo dije que era chino. El hecho es que este programa de reforma se está centrado en lo económico, y en cuanto tal, los 330 lineamientos que contiene, después de amplísimas discusiones públicas, dispone de un enorme consenso social, etc. Y se supone que esto es lo que estamos tratando de implementar ahora. Digo yo, una gran parte, una clasificación posible de estos lineamientos serían algunos destinados a un simple y llano ajuste macroeconómico,
otros a desregular la economía en la medida en que la pueda hacer más dúctil y eficiente y promover cambios estructurales muy importantes. Pero no tenemos tiempo para hacer el examen de este programa. Simplemente quería reiterar que no obstante el enorme consenso de que ha dispuesto este programa, también nació y sigue acompañado de importantes críticas acerca o de que falta alineamiento o de que su alcance es insuficiente o que la implementación no marcha al ritmo necesario. Todo ese escenario crítico está también copresente. Pero quería centrarme en las implicaciones de orden institucional que vienen con este programa de reforma. Bueno, frente a este programa hay, por supuesto, acabo de decirlo, posiciones más o menos críticas del mismo, a distintas dimensiones del programa de reforma. Habría una corriente que vamos a llamar convencional, en parte de inspiración soviética y en parte inspirada en su propia obra de tantos años, que tiene una concepción de que el socialismo es el Estado o que el Estado es el que hace el socialismo, etc. Digamos, una corriente estatista para la cual la democratización social es fundamentalmente una provisión de bienes públicos que concibe los cambios y las reformas que se promueven como concesiones a las circunstancias y no eximen de la posibilidad de regresar a posiciones anteriores y siempre pensando en que hay que preservar las atribuciones regulatorias del Estado y el sector estatal de la economía en todo lo posible. Después habría una segunda corriente que yo llamaría filoguevarista, inspiración guevarista, que tiene notables coincidencias con esta que acabo de mencionar, obviamente inspirada en el Che, pero que también es finalmente un socialismo de corte estatista, aunque le concede una mayor participación social en el orden institucional que lo acompaña. La democratización es más bien un libre acceso de toda la población a las provisiones públicas de bienes y servicios. Tendremos una tercera corriente que voy a llamar socialistas críticos, ¿no? Muy influida por las críticas históricas y propia y derivada de su propia experiencia nacional de socialismo, digo yo, influida por esta crítica al socialismo real, por corrientes comunitaristas, por corrientes cooperativistas o colectivistas, etc. Esta corriente insiste en la necesidad de una intensa o mayor desestatización de la experiencia cubana y en favor de un socialismo autogestionario. Se colocan en demandarle, entre otras cosas, al programa una mayor radicalización por un lado y las salvaguardas y establecer salvaguardas de que las conquistas de la revolución acumuladas hasta ahora no estarán puestas en riesgo, en ningún caso. Me quedan dos corrientes que menciono rápidamente, una que es socialdemócrata, algunos no saben que lo son, pero se trata de eso, inspirada por supuesto en la socialdemocracia histórica de izquierda, entre ellos las nórdicas. Recuerden que todos los países de Europa del Este iban a ser como los nórdicos, ninguno se parece ya, donde la socialización es entendida en función, o sea, poder avanzar en función de la eficiencia, y los sectores, los actores que sustentan en general esta posición son sectores del funcionariado en la esfera administrativa y económica.